9 de la mañana, 23 minutos, y es un placer en Arriba Gente estar recibiendo al expresidente de la República, al doctor Julio María Sanguinetti. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, lo más bien, acá estamos. Bueno, varias preguntas de actualidad, pero yo Por suerte. Voy a dar vuelta a porque ya hemos dado en algunos títulos, vamos a estar hablando sobre esta última medición del Partido Colorado, acercándose nada más y nada menos que a una posible definición de balotaje. Hay temas que han sido de enorme actualidad, como fue el tema Bordaberry, pero yo voy a empezar por uno que tiene que ver con la última vez que estuvo por aquí en el programa, ya hace unos cuantos meses, y que retomó actualidad en las últimas horas. Usted lo había anticipado y quiero preguntarle ahora qué es lo que sigue pensando con respecto al tema. ¿Se acuerda cuando aquí en la mesa usted hace muchos meses atrás, previo a la interna, dijo: las elecciones en el Uruguay se van a definir entre quienes digan si consideran a Venezuela una dictadura o no consideran a Venezuela una dictadura? En aquel momento usted lo lanzó, hubo alguna... Lo reiteró. Hubo pequeñas polémicas, pero le diría que no pasó de un chisporroteo. Bueno, porque no se terminaba de entender lo que yo decía, de que no estábamos hablando solo del dramático problema de Venezuela que hiere toda la conciencia democrática del continente, sino del ciudadano uruguayo, señalando que el ciudadano uruguayo que no reconocía una dictadura allí, bueno, estaba diciendo que no creía en la libertad de expresión del pensamiento, que no creía en la libertad de prensa, que no creía en la separación de poderes, que no creía en el Estado de Derecho. Si no, no podía tener ninguna duda. Y eso, de algún modo, está más que presente. Pues fíjese que ahora, al final, en el tramo final, 2 o 3 figuras del Frente Amplio han salido a tratar de subsanar esa situación, porque se dan cuenta de que la ola se los llevaba para arriba y de que nadie podía aceptar eso. Con lo cual, me parece que a la nota de la debilidad democrática le están agregando ahora la del oportunismo político, porque a 3 meses de la elección recién se enteran de lo que estaba pasando en Venezuela hace tantos años, recién ahora divierten. Y además, porque si miramos al partido de gobierno, en el mismo momento en que Martínez trataba de zafarse de esa definición tan incómoda, en el mismo momento el Frente Amplio, como colectividad política, estaba en el Foro de San Pablo, al revés, aplaudiendo a Venezuela y diciendo que el régimen de Maduro era un régimen de la esperanza. De modo que eso, yo diría, me ratifica en la idea de que la definición ante Venezuela sigue siendo un parteaguas, una definición muy importante sobre lo que creemos aquí. Y fíjese usted, el propio Martínez, hace poco también deslizó unas críticas históricas a la Unión Soviética. Y de inmediato le saltó Castillo, le saltó Andrade, le saltaron varios y terminó pidiendo disculpas. Quiere decir que el tema allí adentro no está leudado. Sí, a pocas semanas de la elección dicen, bueno, parecería que, pero no es esa la explicación. Y es más, las explicaciones que a veces dan son peores la enmienda que el soneto. Y para redondear el tema y terminarlo, oficialmente, es decir, desde el punto de vista de lo que el gobierno uruguayo está haciendo, porque hasta hace muy pocas horas atrás, coincidentemente me pasó por esa cosa que tiene uno de hacer zapping radial, hasta el canciller calificó de infantil la pregunta sobre si es o no una dictadura Venezuela realizada por unos colegas. Oficialmente, ¿cómo ve usted la posición? ¿Es incómodo para el gobierno del doctor Tabaré Vázquez tomar una definición al respecto? ¿Por qué es incómodo tomar esa definición? Porque tiene un partido detrás que no la tiene. Es tan simple como eso. Yo no creo, me permito decirlo, que el canciller no tenga claro desde hace mucho tiempo de que esto es una dictadura. O sea, que no lo puede hacer porque su partido no cree en eso. ¿Esa es la debilidad democrática que usted mencionaba recién? Exacto. ¿El Frente Amplio tiene debilidad democrática? Sin ninguna duda. Hay medio Frente Amplio que no es democrático, creen otras cosas, ¿no? ¿Verdad?
el propio Andrade, el propio Castillo. Tenemos matices, dijo. Ellos creen todavía en un sistema comunista. Tenemos matices, dijo Mónica Xavier en el discurso. Admitió que había matices dentro de la fuerza política. Bueno, yo le diría que más matices son sustancias, ¿no? Porque entre el sistema comunista, por ejemplo, que defienden algunos todavía de los sectores, que es un sistema radicalmente totalitario y anti-individual, antiderechos individuales, antiderechos humanos individuales, y una democracia, estamos en un kilómetro de diferencia. Eso no es un matiz, eso es una sustancia. Y eso es lo que le ha pasado, desgraciadamente, a nuestra política exterior, ¿no? Le ha pasado desde el primer día, ¿no? Todos recordamos, en un aspecto parecido a esto, al doctor Vázquez diciendo: pasará el tren una sola vez, cuando el presidente de Estados Unidos había venido aquí a ofrecernos un tratado de libre comercio, y luego el Partido Socialista, básicamente, y el PCNT dijeron que no, y no lo hubo. Es decir, el Frente Amplio, desgraciadamente, ha vivido en esa contradicción, y hay un sector muy fuerte que no participa de los principios democráticos, sigue soñando todavía con una revolución que quedó superada en el mundo, porque todo esto ya es historia, arqueología política en el mundo, pero que en el Uruguay todavía aletea. Pero en el Partido Colorado no sucedía lo mismo, y el sucedía lo estoy poniendo entre comillas, doctor, cuando de repente convivían sectores de extrema derecha con sectores centro y hasta podría decirle progresistas. Estoy hablando década del 80, por ejemplo, en el Partido Colorado, oyéndome incluso a la pre-dictadura. El Partido Colorado no aglutinaba, ¿no? No, sí, por supuesto que aglutinaba sectores de distintas sensibilidades políticas. Pero estábamos todos en el cuadro de la democracia liberal. Nadie estaba fuera de la Constitución republicana, ¿no? Por supuesto que no. Entonces, en aquella época sí, habíamos sectores. Yo nací a la vida política cuando a los de la 15 nos decían los comunistas Chapa 15, nos decían Nardone. El comunista Chapa 15, claro. Sí, sí. Éramos más el sector. Era un rótulo de la época. Era el rótulo de la época, o sea que sí estaría acostumbrado a esas calificaciones. Y bueno, pero que haya unos matices, que haya unas diferencias, no cambia la esencia, lo central. Somos todos demócratas republicanos. Más aquí, más allá, eso lo veremos. Las diferencias se dan sobre todo en el terreno de las políticas sociales, de las políticas educativas, ¿no? Pero yo creo que es eso. Y eso es muy importante. El propio partido hoy también tiene sus matices, tenemos nuestros matices de opinión, no tanto quizás como en otros tiempos, pero sí. No, porque hay sí. quienes dicen que digamos, el sector, llamémosle más duro, más de derecha del Partido Colorado, se ha volcado ahora a Cabildo Abierto. Y es más, está quien analiza que la situación que se dio con Bordaberry es un poco el tratar de alejar ese posible fantasma del Partido Colorado que está aparentemente midiendo también en las encuestas. No, el partido está muy bien, y yo diría que cualquiera que haya visto por internet como ahora se ven esas cosas, la convención de nuestro partido el sábado, verá un partido vibrante, un partido con fraternidad, con matices, sí, pero con una enorme, yo diría, entusiasmo. Y entusiasmo cualitativo, no simplemente el entusiasmo de que estamos en la elección y vamos arriba. No es eso solamente. Es un partido que se reencuentra y que, como yo dije ahí, tiene hoy los dos elementos. Digo, porque el elemento renovación, si no tiene raíz, es efímero, es un clavel del aire. El viejo tronco, si no tiene hojas nuevas, si no tiene flores nuevas, se anquilosa, ¿no? Y termina estéril. Hoy creo que el partido tiene las dos cosas. Tiene un impulso, indudablemente, de renovación, de nueva cosa, de nuevos rostros, que es muy bueno, y tiene la garantía que representamos los vallistas sustantivos, digamos, históricos, que sentimos la vigencia permanente del vallismo. No es que estemos hablando del vallismo de Don Pepe, ¿no? Estamos hablando del vallismo de hoy. En todos los debates educativos de hoy, cuando se habla, la referencia no son solo los liceos de Don Pepe, es nuestra reforma de la segunda presidencia. Es decir, ese es el elán vallista que estuvo, está ahí, y esperemos que siga estando. ¿Por qué, Sanguinetti, por qué le bajó el pulgar a Bordaberry? Fue una decisión que Mire, se podía ver en redes sociales, molestó a muchos colorados que
anhelaban con la posibilidad de que Bordaberry continuara. Miren, primero, nadie le bajó el pulgar. El doctor Bordaberry podía ser candidato. Me cortaron las manos o los brazos, dijo Bordaberry. Podía ser candidato y no precisaba la autorización de nadie. Él fue a hablar con el candidato porque entendía que no tenía sentido presentar una candidatura si el candidato estimaba que no integraba las cosas. Y eso fue lo que ocurrió, nada más. En el caso personal, no podía ni autorizar ni prohibir, nada de eso. Simplemente vino una opinión y ya está. Fue un episodio, yo diría que fue un sinsabor, pero está terminado porque el doctor Bordaberry ha reiterado que él se retira de la política. ¿Fue injusto con usted entonces al decir que le cortó el brazo? Es un sinsabor, es un sinsabor. ¿Ya definió si va a encabezar una lista del Senado? Mire, estoy en eso. Anoche tuve una reunión acá en Montevideo. Perdón, ¿está para esos trotes? Y bueno, ¿qué le parece? Vengo trotando bastante. Hablaba de tronco histórico y flores nuevas. Y seguro, las dos cosas. Por eso es la pregunta. Si no hay tronco, no hay raíz. Y si no hay raíz, no hay hojita nueva. Así que son elementos complementarios sin los cuales tienen que estar los dos. Y si no están los dos, un partido termina muriendo por vejez o es un clavel del aire que... ¿Por eso se hace necesario que usted encabece una lista al Senado? Bueno, mire, fui a la interna, ahora hicimos un acuerdo con el otro sector ballista para configurar un espacio que representó en la elección interna el 46% de los votos del partido. Quiere decir que no estamos hablando de una minoría insignificante, sino de una mayoría casi equivalente a la del candidato. Y en eso estamos para aglutinar todo ese sector, aunar ese sector, que es muy representativo, como vuelvo a decir, y en eso estamos. Anoche mismo tuve una reunión con dirigentes acá en Montevideo para la vieja y querida lista 2000, que tantas veces saqué, vaya ahora en Montevideo, o sea que la 2000 es la que nos va a representar acá, y en el interior del país, en algunos lados está la 2000 y en otros números afines, digamos, de nuestra historia. Lo que creo que ese es un sector demasiado importante, como digo, es el 46% del partido, y en eso estamos para aportar, en eso estamos para... Es más, fíjese que el Partido Colorado en esta interna hubo 2 departamentos donde fue mayoría, fue primera fuerza política. Lo fue en Rivera y lo fue en Salto. Y esos están en este sector, están en este grupo. O sea, son 2 pilares fundamentales de lo que representa el Partido Colorado hoy, ¿no? Y el vallismo hoy, el caso de Rivera y de Salto. Entonces, de modo que sentimos que hay una necesidad muy fuerte de las dos cosas, Las hojas nuevas hay que saludarlas y hay que apoyarlas, pero tiene que estar el tronco atrás para que le dé la garantía. Con esto que dice me quedo con que sí, que va a encabezar una lista. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y le digo más, después veremos, porque también me dice, bueno, ¿usted va a estar todo el periodo? No sé. Porque bueno, tiene la posibilidad de entrar y salir dependiendo de los temas que se tratan. Digo, no, y de otras está cosas la alternancia, también, y de la vida la suplencia. También, y de la vida. Y de la articulación que usted habla, y ha hablado mucho, y cuando se lanzó a esta campaña, usted habló mucho de la necesaria articulación que debe haber en un futuro gobierno de coalición. Tal vez le quepa un papel importante en ese sentido. Usted tiene una importante relación con referentes, inclusive del partido de gobierno, que le pueden permitir, que le pueden permitir sentarse a una mesa para decir, bueno, esto o lo sacamos así o no lo sacamos. Para ayudar. Usted se acuerda que lo dije machaconamente, lo repetí acá, y decía, yo tengo 2 objetivos. Uno, recuperar el Partido Colorado para que quede de nuevo en posición electoral importante. Y es así. Hace 1 año y medio discutíamos la sobrevivencia del Partido Colorado. Hoy se discute si puede o no llegar a una segunda vuelta. Eso demuestra que ese objetivo se logró y se alcanzó. No por nuestro mérito personal, pero contribuyendo sí, porque en aquel momento, cuando nos largamos, la encuesta cifra nos daba 3% y esta que salió hoy creo que nos daba 4 o 5. Y a partir de allí el partido empieza a levantar y luego viene todo lo que vino. El segundo objetivo que insistí y sigo insistiendo porque me parece esencial
es el de la idea del gobierno de coalición, que entonces no estaba en la mesa, hoy está en la mesa, aunque desgraciadamente me gustaría que estuviera mucho mejor en la mesa de lo que está hoy. ¿No lo ve bien colocado sobre la mesa en este momento? No lo veo en el sentido de que, por ejemplo, fíjese que el general Manini, que está teniendo una presencia importante, y yo con todo respeto, porque en estas cosas a veces se malinterpretan las cosas, Sí. se personalizan, analizando política y serenamente, él se manifiesta en contra, muy en contra. Mire, el otro día en Crónicas Económicas, mire lo que dice. Lo que no queremos es que nos pongan en la misma bolsa de la oposición. No queremos entrar en el mismo paquete que los blancos colorados independientes. No queremos ahora, está publicado en Crónica, ¿no? No queremos ahora en esta etapa que va desde el 27 de octubre hasta el 24 de noviembre entrar en ningún tipo de coalición. No queremos estar conciliando con Talvi, Lacalle o Mieres. Bueno, entonces esto me preocupa. Y Sobre todo con una expresión electoral del 10%, como están mostrando las encuestas. Bueno, más preocupación aún todavía, porque fíjese que esto está llevando a un voto que no es útil, porque si no va a entrar el gobierno, ¿cómo van a defender las cosas en las cuales se sostiene? Todos tenemos que... la política es eso, el arte de hacer posibles las aspiraciones propias, ¿no? Y en este caso, como nadie tiene el 40% o el 45% de la oposición, más esencial que nunca se hace la necesidad de articulación. Es más, la presencia fuerte de este nuevo partido, ustedes recuerdan que yo he hablado siempre que no veía bueno que hubiera nuevos partidos, que también el señor Novi se enojaba en su tiempo y yo le decía, Novi, no es con usted, no es con usted, es con el sistema. Yo no quiero que lleguemos a lo de España, no quiero que lleguemos a lo de Italia. Usted dice que la atomización puede llegar a ser mala para el sistema. Por ejemplo, malísimo. Ayer hablábamos con Mieres, yo le preguntaba, en Israel, por ejemplo, hay un parlamento donde las minorías son determinantes y mueven la aguja de un lado para el otro, porque lo que tiene es la atomización. ¿Puede pasar acá eso también? ¿Y sabe cuál es la gran diferencia? Es que Israel es una isla de democracia y de prosperidad y de desarrollo en medio de un mar de intolerancia. Y ese mar de intolerancia hace que los judíos, que por definición son muy individualistas, la gente se equivoca cuando ve el mundo judío como muy uniforme, el mundo judío es muy individualista, muy variado, muy fragmentado. Y eso es verdad, lo revela el Parlamento. Pero como los de afuera están siempre presionando en los asuntos fundamentales, se terminan uniendo. Los une el enemigo, digamos así. En nuestro caso tenemos toda Europa, que son nuestros referentes, ¿no? España, Italia, Francia. Sí. Aún la adopta Inglaterra, fíjense en los líos en que anda. Y bueno, y el fraccionamiento, la división. Los 30 mejores años de la historia de España fueron dos partidos, ¿no? El PSOE y el PP. Pero el PSOE decían que Felipe González se había ido muy al centro y muy a la derecha, entonces le salió el Podemos, y los del PP decían que Aznar lo había llevado muy a la derecha y salió el Ciudadano, y ahora como dijeron que se había ido muy a la izquierda apareció el Vox. Resultado, España es muy difícil de gobernar. Entonces eso es lo que me preocupa, y por eso desde el primer día estoy hablando de la necesidad de coalición. Y es por eso me que usted preocupa dice... que un partido grande, que va siendo importante aparentemente, claro, diga, no me siento con nadie, no me metan en ese paquete, claro, lo cual revela una actitud un poco de rechazo, diría yo, y que introduce también un voto que al final, ¿dónde va? ¿Es por eso que usted dice que es el voto inútil a Cabildo Abierto? Que digamos, le generó la respuesta de Manini Ríos en estas horas a usted. Es lo de inútil que parece agresivo, poco útil, digamos así. Porque el voto, que es una cosa que a veces no se termina de entender bien, el voto no es una opinión en una encuesta. El voto es una decisión en una elección. La elección es un acto de gobierno. Es el momento en el cual elegimos gobierno, nada menos. Quiénes nos van a administrar. No es una encuesta de opinión, ¿no? No es lo que me gusta, ni siquiera es lo que me gusta. Por eso incluso que se inventó la segunda vuelta, ¿no? Para votar la primera con el corazón y la segunda con la cabeza, ¿no? Puede ser un voto poco útil o muy útil, porque si después una minoría termina decidiendo sobre los temas que se van a discutir y partir aguas en el Parlamento, puede ser útil para plasmar una postura específica, ¿no? Sí, o para generar un factor de debilidad. ¿No? Porque vuelvo a decir,
estamos en una situación ¿Debilita compleja. la democracia posiciones como la de Maninha? Yo diría que vamos a no poner palabras, no quiero poner palabras más allá de lo necesario. Estoy diciendo que políticamente, los fraccionamientos no me parecen buenos. Y que políticamente, para un país tan complejo como está hoy, precisaríamos un entendimiento de las fuerzas. Hoy. ¿Para qué? Para ofrecerle al ciudadano una alternativa. No es que estemos por el frente o contra el frente porque somos gimnastas de la oposición. No. Estamos construyendo un partido, un nuevo gobierno. Estamos con problemas económicos serios, estamos con problemas sociales serios, estamos con problemas de educación serios, estamos con problemas de seguridad gigantescos. Bueno, no es bueno que quienes estamos en la oposición busquemos por lo menos el común denominador, aunque sea el mínimo común denominador, como nos enseñaban en aritmética hace muchos años. No sé si lo puedo encontrar ahora, si lo sé calcular. Ahora que lo digo. Va a tener que practicar. Un mínimo, sí, las maquinitas nos han hecho más torpes. Un mínimo común denominador. Claro. Entonces, eso es, a mi juicio, lo mejor para el país. Bueno, si no lo mejor, trataremos de ver cómo podemos hacer. Igualmente esas declaraciones no lo amilanan si tuviera que sentarse a una mesa, llamar a negociar y que cambiara esa forma de pensar, en este caso Pero por de supuesto, Manini Ríos. por supuesto, estos días, hace unas semanas, se estaba discutiendo eso, de quién debía sentarse o no. Y Mieres y nuestro candidato Talvi decían, solo los con representación parlamentaria hoy, ¿no? Y no los otros. Y yo estaba en la otra posición, lo dije públicamente, lo dije en la televisión, lo dije en la radio. No, yo creo que de entrada no hay que excluir a nadie. Claro. Y lo sigo diciendo, al revés. Me encantaría que esta posición, el Cabildo Abierto la revisara y se sentara para mayor seguridad del país. Porque, vuelvo a decir, los problemas no son fáciles. El que crea que aquí viene el milagro de que cambia el frente y se arregla todo. Bueno, no podemos caer en ese simplismo. Los líos son muy grandes. El déficit fiscal es enorme, lo está diciendo el ministro Astori. Estamos con un problema de déficit fiscal muy difícil de resolver. Estamos con un tema de empleo muy difícil de resolver. Estamos con un tema de mercado que no es fácil. Y los temas de seguridad que nos desbordan. Ni hablar de lo de largo plazo como la educación, en que hay que hacer un sacudón de nuevo. Claro. Porque después del sacudón nuestro, que fue hasta el 2000, bueno, luego se continuó, aunque ya vino la crisis y hubo menos medios, pero igual se continuó. Y a partir de allí todo el tema era revisar la reforma de tal, porque Sanguinetti no sé qué cosa, y estaba tal, y Urrama era un viejo loco. No, ahora todo se mira distinto, ¿no? Y se reconocen muchas cosas, pero se desarmó todo eso. Y eso es lo que tenemos que volver a armar. Hay que construir una esperanza. No estamos por otra cosa. Fíjese, a mi edad, yo metido en esto, ¿en qué estoy? Estoy por eso, nada más. Estoy cuando vi que el partido se caía, cuando estábamos, como digo, tal, y ahí salí por identidad, por convicción moral, sentido del deber, si usted quiere, ¿no? Es algo raro hoy día, ¿no? Porque la gente hoy no tiene tantas pertenencias, ¿no? En Europa Occidental se han hecho encuestas y la gente cambia de todo, salvo del cuadro de fútbol, ¿no? Cambia de cónyuge, cambia de partido, cambia de religión, cambia de todo, ¿no? Hay mucha menos identidad. La única identidad persistente es el cuadro de fútbol. La fidelidad por la pelota. Y bueno, pero todavía quedamos algunos exponentes que tenemos identidad en muchos aspectos y en la política también. Doctor, ha sido un placer realmente tenerlo esta mañana. Muchísimas gracias. El gusto es mío. El doctor Julio María Sanguinetti en la mañana de Arriba Gente.